Quienes en este instante se suman a nuestra señal, estamos en vivo por Unción Televisión en primera hora, primera entrega de noticias, de novedades, y gracias a ustedes que continúan con nosotros. Son las 7 de la mañana con 6 minutos y a esta hora queremos saludar a quien se encuentra al otro lado de la pantalla vía telemática. Se trata del asambleísta del Partido Social Cristiano, Vicente Tallano. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos en primera hora. ¿Qué tal, Liliana? Buenos días, muchas gracias por la invitación, un saludo para toda su audiencia. Es un gusto también, más sabiendo luego de esa jornada interesante que se vio dentro del Parlamento, y es que principalmente usted, Vicente Tallano, como asambleísta del Partido Social Cristiano, ha hablado de esta emergencia que se está viviendo dentro del sector turístico. Ya vimos esos momentos complicados que atravesaron precisamente durante pandemia y pospandemia, incluso algunos hablan de que todavía no se han recuperado luego de esta situación. Inicialmente, ¿usted con base a qué, precisamente luego de lo comentado, afirma que se vive todavía esta emergencia dentro del sector turístico? Durante muchas semanas recibimos a representantes del sector turístico quienes se encuentran seriamente preocupados, primero, por los pocos números de ocupación de sus instalaciones. Las ventas están absolutamente a la baja y lamentablemente son el único sector de la economía, y lo probaron con sus números, que no ha podido recuperar los números ni siquiera que manejaban antes de haber vivido la pandemia. Por lo tanto, ellos claman porque desde el Estado, más allá de lo que dicen ciertas normas, se tomen acciones concretas e inmediatas. Y uno de los temas importantes era declarar desde el Parlamento en emergencia este sector y requerirle al Ejecutivo que tome medidas tributarias que verdaderamente sean un incentivo, como por ejemplo el hecho de que de manera permanente, al igual como se lo hizo con determinados segmentos de la construcción, en el turismo se maneje un IVA tan solo del 5%, esto sumado a un proceso también de reestructuración de deudas que se encuentran al momento vencidas, fundamentalmente con la banca pública. Cuando hablamos del IVA al 5% dentro de la actividad turística, para que quede claro y por supuesto para quienes también nos están viendo en este instante, ¿a qué se refiere? A que de manera permanente, en cualquier transacción que realice un pasajero, un turista, sea nacional con el extranjero, en un establecimiento turístico, en establecimientos vinculados a la actividad, claro, esto tiene que ser debidamente establecido, no se pague un IVA de 15%, sino un IVA de 5% de manera permanente. ¿Y por qué, Liliana? Porque hoy la ley establece que, por ejemplo, en establecimientos turísticos, solo en feriados, el IVA baja al 8%, y ellos sostienen que si se toma esta medida permanente de que las transacciones solo se graben con el 5%, ellos van a poder tener un mayor movimiento porque será una especie de incentivo hacia los turistas. Y otro tema fundamental, el hecho de que el Ejecutivo cumpla, Liliana, de inmediato con la aplicación de los conceptos y los beneficios que están ya publicados en la ley que aprobó la Asamblea en el mes de marzo y en el reglamento que aprobó el Ministerio el mes de julio de este año, precisamente para que se creen los fondos necesarios que permitan, primero, fomentar la activación turística, y por otro lado, un tema importante, de que la capacitación sea permanente en este sector para que se puedan ampliar sus servicios. Y definitivamente lo que más hace falta son esos fondos para este sector, porque recientemente revisábamos algunas publicaciones de medios nacionales, incluso internacionales, que muchos de los turistas prefieren ya no visitar Ecuador, sino los vecinos países. Hablamos de Colombia, hablamos incluso de Perú, y es que no solo por esta pospandemia, sino por los índices preocupantes de inseguridad que están afectando a las principales ciudades turísticas. Hablamos de Guayaquil, hablamos de Durán, hablamos de Quito y otras urbes más, incluso la propia capital Azuaya, que en los últimos días se ha visto afectada por un sinnúmero de incidentes que atentan a la seguridad y que hacen pensar 1, 2, 3 y cuántas veces sea necesario si se requiere o no la visita precisamente en esta ciudad. Otro golpe al sector turístico. Definitivamente, y más allá de lo que hablamos en la primera parte de esta entrevista, que son medidas reales en cuanto a los incentivos y está vinculado con lo tributario, no podemos pensar siquiera en soñar en reactivación turística o en reactivación de cualquier sector de la economía si no brindamos seguridad. Y aquí lo importante de la coordinación de la fuerza pública, tanto local
como a nivel nacional, precisamente para brindar garantías, y esto también tiene que ser parte de la estrategia de comunicación. Otro tema importante que la resolución del Parlamento acogió es que debemos de darle continuidad a la marca país, porque la marca país no puede cambiar en función del ministro de turno o del gobierno de turno. Y es que es importante reconocer en este sentido el esfuerzo y las experiencias que han tenido otros países, como por ejemplo Colombia, como por ejemplo México, como por ejemplo Perú, hablando de dos de nuestros vecinos, que precisamente han impactado en el flujo de turistas, y reconocer también que hay que darle importancia al turismo nacional. Usted hablaba de Cuenca, que probablemente es una de las ciudades que tiene más movimiento de turismo interno sumado a los turistas extranjeros. Por lo tanto, es importante fortalecer este tipo, obviamente, de insignias como la marca país, que van a permitir también, con el trabajo coordinado, con la fuerza pública, de que el flujo de turistas vaya aumentando. La ley fue clara, una ley que se aprobó en el mes de marzo, que establece la creación de un fondo, y lo decimos, es importante que ahora sí se abra la puerta para trabajar de la mano y que las políticas públicas que se establezcan en materia de turismo no solo vengan del gobierno central, sino que se incorpore a todo el sector productivo, para que exista un comité que pueda hacer seguimiento a la ejecución de estas políticas y a la inversión a la que se obliga la ley para fomentar el sector turístico de todo el Ecuador. A propósito de lo que usted comenta y como parte de ese exhorto, que ya usted lo ha hecho de manera pública, consta también el punto de exigir al titular de la cartera de turismo una especie de informe durante los últimos 10 días. Informe sobre qué, quizás sobre el movimiento turístico registrado en nuestro país, cuáles han sido las acciones, las medidas. Liliana, es importante saber, de acuerdo al Ejecutivo, cuál es la situación actual de la industria turística del país, porque hay que entenderlo como un sector que genera más de 600.000 plazas de trabajo al año. Y esas 600.000 plazas de trabajo, Liliana, no solo hay que cuidarlas, hay que fomentar para que sigan incrementándose. Por lo tanto, es necesario que sepamos hacia dónde va el cumplimiento de todo aquello que es obligación del Ejecutivo, que está establecido en la ley y en el propio reglamento que fue publicado, me parece que el 15 de julio de este 2024. Y de allí lo importante de ese proceso de rendición cuentas, y tener claridad y certeza de cuáles son los compromisos adquiridos también desde el Ministerio de Turismo en coordinación con otras carteras del Estado. ¿Y por qué le digo aquello? Hablamos de la necesidad de seguridad. Hay algunos lugares, como en Guayaquil, en los que hay policía comunitaria y policía del turismo. Saber si este alcance llega a Cuenca, llega al centro histórico de Quito, llega a las playas en Manta o en Esmeralda, que necesitan reactivación turística. Segundo, no podemos hablar de reactivación turística si la red vial no se encuentra operativa. Y es importante conocer cuáles son los esfuerzos que se han realizado para que las carreteras de la red fundamental al menos se encuentren en óptimas condiciones, precisamente para fortalecer también el flujo de turismo interno. Asambleísta, ya para finalizar, ¿qué es lo que se viene luego de esta aprobación de proyecto de resolución denominada Emergencia Turismo, que a propósito tuvo 82 votos afirmativos? ¿Qué es lo que se viene ahora? ¿Cuánto tiempo esperarán una respuesta de parte del Ejecutivo? Ya para finalizar. Bueno, inmediatamente en la siguiente semana, en la que vamos a tener sesiones de manera permanente, poder recibir la comparecencia del señor ministro, y estamos seguros de que no solo va a comparecer, de que vamos a poder establecer una hoja de ruta para trabajar de manera conjunta y hacerle seguimiento real al cumplimiento de estas que son demandas urgentes del sector turístico, no solo el IVA al 5%, sino la disposición de los recursos para fomentar la venta del país hacia el exterior y el turismo interno, adicionalmente el proceso de refinanciación de sus deudas, fundamentalmente desde la banca pública. Son temas de competencia del Ejecutivo, pero al haberlo requerido la Asamblea, nuestro compromiso es fiscalizarlo responsablemente y tener resultados en el menor tiempo posible. Y a ver si finalmente localidades que veíamos de la costa, playas completamente vacías, sin movimiento turístico alguno, y esto no solo afecta a quienes dependen de esta actividad, sino también a quienes ya quizás se benefician también. Hablamos de los pequeños comerciantes que también obviamente ofrecen sus productos y se benefician, y al final también familias. Gracias una vez más por acompañarnos en Primera Hora. Vamos a estar atentos a ver cuál es la respuesta de parte del Ejecutivo, también del Ministro de Turismo, y por supuesto a ver qué es lo que se viene a futuro en beneficio de este sector, que insisto es
un grupo importante económico de nuestro país. Muchas gracias, Liliana. Y finalmente entender que hacer algo por la industria turística es preocuparnos por defender más de 600.000 plazas de trabajo que de manera directa o indirecta, como usted lo dijo, dependen de estas actividades. Muchísimas gracias por el espacio y un saludo para toda la provincia de La Suay. Otro saludo para usted, gracias por acompañarnos. Vicente Tallano, asambleísta del Partido Social Cristiano, estuvo con nosotros revisando esa preocupante situación que ahora mismo está viviendo el sector turístico. ¿Cuáles son las acciones que ellos han planteado? Esperan una respuesta de parte del presidente de la República y por supuesto del ministro de esta cartera. Son las 7 de la mañana con 16 minutos, vamos a la pausa comercial y al regresar otra información para ustedes, así que no nos cambien.